Muy buenos días tengan todos ustedes. Esperemos estar esta mañana presentando los programas de tecnologías de la información 1 y 2, tal y como ustedes tienen conocimiento. En pasadas fechas, la Comisión de Educación del Consejo Universitario de Educación Media Superior tomó conocimiento de la propuesta de modificación de estos programas, tecnologías de la 1, de manera que la se abocó a llevar, y justamente nos acompañan esta mañana la maestra Rosa Eugenia Velasco Briones, directora de Educación Propedéutica, el doctor José Armando Rosas Santillán, también uno de los coordinadores de este trabajo, y el maestro Luis Alberto González Aguilar. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Antes de iniciar la presentación propiamente hablando, quiero comentarles a todos ustedes que fue un ejercicio amplio que ahorita nos va a platicar un poco la maestra Rosy de cómo es que ocurrió, pero que yo quisiera destacar la participación de los presidentes de academia en todo este proceso, de profesores interesados y especialistas en esta área, de manera pues que tenemos un excelente producto. Vamos a presentar entonces el programa actualizado de la Unidad de Aprendizaje de Tecnologías de la Información 1. Antes de dar el uso de la voz a la maestra Rosy Velasco para que haga las presentaciones generales, me voy a permitir también comentarles. Primero, ella hará una presentación general. Posteriormente, los profesores harán la presentación en detalle del programa, de manera que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario que hacer, a través del chat les estaremos después inquietudes y espacio para seguido. Le pido a la maestra Rosy Velasco su participación en esta presentación general, no sin antes dar un poco de curriculares de la maestra. Ella es licenciada en psicología y tiene grado de maestría en planeación de la educación superior. Actualmente es directora de educación propedéutica de aquí del CEMS, y bueno, tiene una antigüedad de 40 años como profesora dentro del nivel medio superior y superior. Actualmente es profesora de tecnologías de la así como varios que ha desempeñado. Dejo en el uso de la voz a la maestra Rosy Velasco. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, maestra. Muchas gracias. Estar el día de hoy porque significa que venimos a presentar junto con los que me acompañan, con el maestro Ernesto que ha coordinado este trabajo, y hemos venido a presentar pues el producto, un trabajo interesante, y que les comento como brevemente cuál encadenante. Primero, que últimas actualizaciones de los programas de las unidades de aprendizaje curricular fue hace 5 años. Fue en el 2015. Pero de entonces a la fecha, obviamente que la tecnología ha avanzado de una manera muy sustancial, y entonces todos los contenidos, sobre todo de aprendizaje de tecnologías de la información,
han quedado rebasados. Ustedes saben, desde la forma en que se muestra la dinámica a nivel mundial y local en nuestro país, pues cosas que son muy avanzadas ahorita en tecnología, pocos meses, años, pues aquello es obsoleto. Entonces, esto, los profesores de tecnologías de la información han estado comentando. Sin embargo, no había todavía la posibilidad de haber hecho una actualización en los 5 años. Lo importante que ocurre fue la contingencia de nosotros en COVID, que hace inminente una reestructuración de estas unidades de aprendizaje. Todos ustedes, 7 de marzo entramos, pues en realidad sabíamos que, porque esta enfermedad nos agarró desprevenidos, y entonces ahí nosotros, junto con todos los maestros, nos pusimos a trabajar en una directriz que nos dio el maestro Ernesto, el secretario académico. Es importante, es necesario que los programas de tecnología se actualicen para hacer frente no solamente a esta contingencia, sino a una dinámica de trabajo que llegó para quedarse, es decir, todos los profesores, todos los estudiantes, tenemos siempre que estar muy preparados, muy capacitados en el campo de la tecnología y sobre todo específicamente de la educación en línea, para que en un momento dado podamos implementar sistemas híbridos, adaptativos, en fin, una serie de elementos que ahora nos están poniendo el hito a seguir. ¿Cómo se hizo esta actualización de los programas? Pues me da mucho gusto decirles que se hizo de las bases, es decir, de la opinión de los profesores hacia arriba. Hacia arriba me refiero a que quienes coordinamos desde las autoridades del CEMS, el director general, nosotros hicimos la coordinación, pero realmente el trabajo estuvo en manos de profesores que, uno, estaban impartiendo estas unidades de aprendizaje de cuando menos un año atrás, y dos, expertos en su área. ¿Cómo lo hicimos? Hablamos con los directores, les solicitamos que todas las escuelas preparatorias que tuvieran bachillerato general por competencias enviaran a 2 profesores que cubrieran estas características que acabo de mencionar. Y entonces, como son 67 escuelas las que llevan BGC, porque acuérdense que los tecnológicos y la escuela birrárica son técnicas puramente, entonces son 67 escuelas. Cada una envió a 2 profesores expertos en el área y sumaron un total de 134 profesores. Estos profesores representaron a cada uno de ustedes que ahora nos ve en pantalla, porque ellos han estado escuchando y tenían muy pulsado dónde había que hacer las actualizaciones en los programas. Los 134 profesores metodológicamente fueron agrupados en 7 equipos. 17 equipos de trabajo que conformaban, cada equipo lo conformaba por región, o bien porque compartían o comparten a un común denominador de contextos socioculturales.
Y entonces, estos 17 equipos, cada uno de ellos desarrollaron 2 ponencias. Una para tecnologías de la información 1 y otra para tecnologías de la información 2. Estas ponencias recogían todas las propuestas que emanaban de lo que en su experiencia tenían detectado. Quiere decir que en total hubo 34 ponencias y que fueron expuestas en un foro virtual, un foro que fue muy interesante porque se escuchaban algo que nos dio la certeza dónde debía haber los cambios. Fíjense, iba a decir casualmente, pero no, está equivocado, no es casualidad. En realidad, la gran mayoría de las ponencias apuntaba a los mismos contenidos que había que cambiarse. Y eso nos habla de que pues ahí hubo un consenso, como por ejemplo meter ciudadanía mundial, ciudadanía digital y otros temas más. El caso es que de esta manera, cada uno de estos equipos de los 17 nombró a otro profesor que iba a conformar finalmente el comité de diseño, el encargado de revisar todas las ponencias, de recoger todas las propuestas y de armar con ellas la actualización. Es así como con una propuesta general llegamos al 29 de junio con la Secretaría Académica, que estuvo siempre muy al pendiente de todo el trabajo que se estuvo desarrollando, y que, bueno, el 3 de junio fue presentada estos 2 ahora programas ya aprobados por la Comisión de Educación el 3 de julio. Esa fue o es la parte metodológica. ¿Qué tuvimos como resultados? Tenemos como resultado 2 programas de tecnologías de la información 1 y de tecnologías de la información 2, actualizados en más del 85%, que fue los importes se dan en las competencias específicas, en la reubicación e incorporación de contenidos y unidad de competencias nuevas, con lo que tenemos pues mayor pertinencia para los nuevos contextos académicos, sociales y culturales. Tenemos en pantalla algunas modificaciones importantes sobre el perfil de egreso. Si ustedes observan, los programas anteriores contemplaban de nuestros rasgos del perfil de egreso solo gestión de la información, y los 3 siguientes, ciudadanía, pensamiento crítico y pensamiento creativo, no aparecían en el programa anterior. Y ahora, pues es totalmente recuperado y puesto dentro de la metodología con que se va a trabajar las unidades de aprendizaje. Estas unidades de aprendizaje tienen una metodología de trabajo que tiene que ver con ahora resaltar sobre todo el trabajo individual y de equipo, es decir, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo es fundamental. Hay estrategias contempladas ahí en los programas, estrategias de enseñanza diversificada, clase invertida, aprendizaje híbrido, aprendizaje adaptativo, uso de TIC y TAC. Y bueno, destaco algo de ambos programas. Estos 2 programas sí contemplan específicamente una transversalidad directa, tanto en lo horizontal, es decir, esta tecnología de la información 1, por ejemplo, que ahorita nos van a presentar los maestros, se hila con unidades de aprendizaje
del mismo semestre de primero, pero también va a tener efectos sobre las unidades de aprendizaje de primero a sexto. Es decir, hay una transversalidad directa. Yo en este caso, esta es sobre todo la parte metodológica, con lo que me gustaría cerrar en este caso mi presentación, maestro. Muchas gracias, Rosy. Bueno, un panorama bastante general acerca de cuál fue el proceso y de cuáles son los cambios más significativos en el programa. Acto seguido, me permitiría pedirle tanto al doctor Armando como al maestro Luis Alberto pueden hacer la presentación ya en detalle del programa de Tecnologías de la Información 1 modificado. No sin antes comentarles a ustedes que el doctor José Armando Rosas Santillán es ingeniero en comunicaciones y electrónica, maestro en tecnologías para el aprendizaje, doctor en gestión de la educación superior, profesor de carrera de 40 horas y jefe del departamento de sociotecnología. Ha participado en diversos proyectos académicos y elaborado diferentes materiales didácticos, obviamente por su perfil. El maestro Luis Alberto González Aguilar es licenciado en informática con grado de maestro en tecnologías para el aprendizaje, jefe también del departamento de sociotecnologías de la preparatoria número 8, está certificado en Google como educador nivel 2, tecnologías Microsoft para la productividad, también es otra de las certificaciones que tiene, y bueno, entre otras. Sin más, me permitiría solicitarle entonces que tome la palabra para la presentación de Tecnologías de la Información. Muchísimas gracias a todos, el equipo que está haciendo posible toda esta parte de hacer difusión a todos los compañeros en la red universitaria. Un agradecimiento también por la participación de cada uno de todos los docentes que estuvieron aportando esfuerzo, tiempo, ideas, y todo fue muy enriquecedor también para dar pie entonces a un producto que en realidad va respaldado por muchas ideas y por mucho trabajo, por mucho conocimiento que abonaron sobre el camino entonces cada uno de ustedes. Nosotros nos toca o nos resta más que nada pues dar un síntesis de la parte entonces trabajada por todos entonces en este contexto que nos dio la maestra Rosy. Pues bien, el doctor Armando y un servidor nos toca comentarles en qué consiste la actualización del programa de Tecnologías de la Información 1, que como pueden ustedes ya ir viendo, ya va a ir siendo socializado en cada una de las escuelas. Pues nos vamos entonces a la parte elemental, los propósitos del curso, que en los propósitos del curso vamos a ver entonces un contraste entre el 2015 y el 2020. Este contraste se ve en el aspecto de que el estudiante utilice las diversas aplicaciones informáticas ya no de una manera tan básica, sino que ahora lo exige la cuestión entonces de que puedan estar trabajando de manera en línea, ¿no? Y para que se puedan organizar, que se puedan administrar y sobre todo crear y compartir información de una manera responsable, pero sobre todo también la parte entonces que puedan gestionar su aprendizaje. Con esto se lleva la finalidad de que puedan entonces aplicarlo a sus diferentes contextos, hablando entonces de su vida escolar, laboral, personal y sobre todo, o ante todo, entonces la parte digital que ahorita nos está premiando mucho. La siguiente diapositiva nos hablaría un poquito entonces de estos cambios que estamos entonces comprendiendo como necesidad para enriquecer entonces los programas del 2020B. En estos cambios entonces lleva a que ambientes operativos y el explorador de archivos que se veía en el programa último del 2015 se actualiza por la necesidad imperante entonces de trabajar con las plataformas virtuales y educativas de la de ya. Es decir, empezar entonces con este tipo de unidad de competencia para entonces comenzar a darles las herramientas que van necesitando para las diferentes unidades de aprendizaje. Hablar también desde que el aspecto tiene que ser visto desde una limitante que puedan tener entonces de conectividad como de recursos, que es entonces el acceso contemplado desde una PC o desde un teléfono celular, un móvil o algo que les permita un poquito también disminuir esta brecha, ¿no?
el aspecto de la unidad de competencia 2 como tal, que teníamos navegadores, buscadores y plataformas virtuales, ahora se ve entonces con la necesidad también de traerlo o de extraer de tecnologías de la información 2, la parte del correo electrónico y la nube. También la cuestión era demandante por muchos de los compañeros que exigían entonces que también correo electrónico se viera desde el primer semestre por la necesidad entonces del manejo de este tipo de intercambio de información. De igual manera también verlo desde los aspectos más elementales de un recurso entonces limitado. El procesador de textos, que en el 2015 teníamos como la unidad de competencia 3, se ve reemplazado entonces por una unidad de competencia totalmente nueva, que en este aspecto también demanda la situación de la ciudadanía digital. Y en esto de aquí pues nos estamos refiriendo más que nada a dotar al alumno de estas herramientas de responsabilidad, de la protección de datos, de tener una ética, de tener entonces los aspectos de ver desde dónde está plantado frente a un dispositivo, conocer la parte entonces de su salud, la cuestión entonces de estar cuidando su vista, de estar cuidando la cuestión ergonómica, de cuidar entonces aspectos entonces de adicciones y que también los centren más en el aspecto entonces académico y no tanto de los distractores. Y por último, procesador de textos, que reemplaza entonces a presentaciones multimedia, que ya nos lo da nuestra compañera Nancy en la siguiente presentación, que este procesador de textos también nos agarró de alguna manera con la necesidad de que necesitamos también dotarlo desde lo elemental, como son entonces elementos móviles, y también entonces hablar de que se puede hacer desde una parte local, como una computadora formalmente, o una parte entonces en línea o en la nube, donde podemos entonces estar trabajando también este tipo de recursos. En la siguiente lámina hablaremos un poco entonces sobre las competencias específicas que se desarrollan y sus cambios. Si podemos ver un poco el contraste que hay sobre el programa del 2015, se utilizaba de una manera generalizada. Teníamos entonces sí el uso de las aplicaciones informáticas para utilizarlos entonces dentro de nuestra unidad de competencia. Sin embargo, en esta nueva actualización se le está solicitando que haya más claridad, que haya entonces más idea en el momento entonces en que pueda referirse cada unidad de competencia y cada competencia específica a algo más aterrizado. Y en este aspecto entonces la unidad de competencia 1, referente entonces a la parte de las plataformas virtuales, pues espera que el alumno tenga entonces ese aprendizaje con el uso de las TICs, un aprendizaje entonces autogestivo, que mediante estas plataformas entonces virtuales le ayudan a favorecer entonces su aprendizaje significativo, y que aproveche entonces las herramientas para innovar en su proceso entonces de educación. Y también entonces que propicie el aspecto de la comunicación efectiva, el trabajo entonces en equipo, en colaboración, en cooperación, y mediante este tipo entonces de práctica en la que estamos ahorita todos involucrados. La unidad de competencia 2, que utiliza entonces estas TICs a través de los servidores de correo electrónico y la nube. Son herramientas entonces que les van a apoyar a procesar, almacenar, comunicar, organizar toda la información que lleva entonces a sus diferentes contextos, sobre todo al digital, que es entonces en donde se está haciendo también este énfasis por la situación. La unidad de competencia 3, que analice que habla de la ciudadanía digital, que puede entonces estar analizando los derechos y responsabilidades de la ciudadanía digital para su protección. Debe de tener entonces la finalidad de tener prácticas seguras, de que pueda hacer búsquedas seguras, de que pueda organizarse y pueda crear entonces información para mantener también este tipo de interacción o comunicación efectiva por los medios entonces dotados por las TICs. Y en la unidad de competencia 4, que como ya teníamos entonces esta unidad con procesador de textos, ahora entonces también lo lleve a crear documentos, pero sobre todo también comunique ideas, pero que solucione problemas. Lo que es un procesador de textos les ayuda en todos los ámbitos, hablando de la cuestión académica, a la creación entonces de productos,
para prácticamente todas las unidades de aprendizaje. Entonces, sacar el máximo provecho en este tipo de aspecto para su vida personal, escolar y laboral. En la siguiente lámina podremos ver entonces los elementos de las competencias específicas. Para esto hablaríamos de los conocimientos, las habilidades, los valores y las diferentes actitudes que debe presentar también el alumno. Si vemos entonces también el contraste, pues estamos empezando a trabajar sobre la parte de los conceptos que no se toman entonces para esta nueva actualización. Hablando entonces de que los ambientes operativos, de que los navegadores y buscadores que estaban en el programa 2015 y elementos básicos de procesador de texto como tal, entonces ya no se contemplan. Ahora los conocimientos para esta actualización del 2020 tendríamos entonces que se enfoquen a las características de las plataformas virtuales. Que también entonces se enfoque a la cuestión de lo que hemos hablado de los servidores, el correo electrónico y sus servicios en la nube, los conceptos también de la ciudadanía digital y cuáles son los elementos y las funciones que deben de presentar ellos entonces en un procesador de texto. En la siguiente lámina vemos que tenemos los elementos de las competencias específicas respecto a las habilidades. En esta cuestión de habilidades también se rescatan las acciones, la cuestión entonces de cómo aplicar todos esos conocimientos de la manera entonces en que puedan ellos interactuar, realizar, enviar actividades mediante el uso de las plataformas virtuales educativas, que utilicen entonces de la manera eficiente las aplicaciones de mensajería y videoconferencia, que gestionen entonces los archivos, las carpetas y las aplicaciones en la web, y que administren la información recibida o enviada mediante el correo electrónico y la nube. Si nos vamos a la siguiente, continuando entonces con esta parte, que interactúe, hablando entonces de la cuestión de ciudadanía, que interactúe de una manera crítica, reflexiva, responsable y ética en entornos digitales, que vaya a crear entonces documentos de una manera organizada para la solución de problemas en su vida personal, laboral, escolar, a través de una aplicación para la edición de texto que, como decíamos, puede ser entonces local o en la nube, y que contribuya de manera individual y colaborativa a resolver problemas en su vida personal, laboral, escolar y de los diferentes contextos como las aplicaciones que brinda la red. Si pasamos a la siguiente lámina, estamos hablando entonces de las actitudes y los valores que se tendrían entonces en contraste con el 2015. Estamos hablando de que también hay algún tipo de cambios en este aspecto, hablando sobre que en el 2020 tendríamos entonces que el alumno demuestre interés, dedicación durante las prácticas desarrolladas en su curso taller para trabajar de una manera individual y colectiva o colaborativa. La parte entonces también nueva de que establezca entonces esta actitud ética y responsable y de superación ante los nuevos conocimientos. Y se habla entonces sobre estas habilidades para el mundo digital. Y si pasamos entonces a la parte entonces de los valores, hablaríamos también que tienen similitudes, pero también entonces lo que lo diferencia es hacer hincapié en la cuestión entonces de que sea responsable, sea puntual, tenga cumplimiento con las actividades y entrega de productos de aprendizajes, pero que sea también considerado el aspecto individual y colectivo. Y que respete entonces el respeto y tolerancia a sus compañeros, al profesor y a su entorno físico y digital. Es decir, se amplía la parte entonces del contexto en el que él tiene entonces o se involucra mediante las acciones que realiza. Y por último, en la última lámina estamos hablando de los valores que quedaron entonces pendientes, serán de actualización 2020, honestidad en la entrega de productos de aprendizaje de su propia autoría, que tenga entonces respeto a los derechos de autor, que reconozca los derechos de autor y el cómo se pueden utilizar ellos de una manera correcta, y en los diferentes dispositivos y entornos de trabajo, y que respete el marco normativo del uso y los riesgos inherentes en la web, las tecnologías y los recursos informáticos. Esto de aquí entonces voy a ceder la palabra al doctor Armando para que nos apoye entonces a que les muestre
los contenidos que desglosan la unidad de competencia de tecnologías de la información 1. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Luis. Bien, todo lo anterior, las especificaciones previas que nos ha compartido el maestro Luis, tienen su parte concreta en la parte de los contenidos, en la sección de contenidos que se trabajó a lo largo de todo este tiempo de actualización. Nuestra unidad 1, ahora renovada, lleva el nombre de plataformas virtuales educativas, tanto de manera local en PCs como en móviles, en dispositivos móviles, y contiene 4 apartados principales que son tipos de plataformas, entornos y características, actividades en plataforma y el tema de videoconferencias. De manera desglosada, uno de ellos se desgrega en los siguientes apartados. Tenemos que actividades en plataforma, ¿sí?, tiene a su vez, de manera relevante, contenidos que son para el conocimiento ya en sitio de lo que son el uso de esas plataformas educativas para toda esta serie de actividades que nos van a fortalecer la parte horizontal y vertical de la transversalidad con otras materias. Hablamos de que, pues bueno, se le va a dar énfasis a todo lo que se puede realizar en plataformas educativas, como son las herramientas para gestionar tareas, actividades, el trabajo propio de la clase dentro de estas plataformas y, bueno, toda la serie de cuestiones para la gestión de dichos elementos, así como también se va a dar prioridad a lo que son los espacios de interacción entre el profesor y el grupo en general, hablando de espacios de comunicación para tal efecto como son los foros, los espacios para preguntas, aquellas secciones de tablero o de publicación de datos e información, según el tipo de plataforma que se vaya a utilizar o implementar. El trabajo colaborativo tan necesario para el desarrollo de competencias en esta unidad de aprendizaje, también de qué manera se ve fortalecido, se ve identificado dentro de estas plataformas, así como la parte de seguimiento y registro de la evaluación de los alumnos y de su propio desempeño dentro de estos espacios virtuales. Otro aspecto relevante es que encontremos el punto de comunicación, las herramientas que nos permiten estar comunicados entre el profesor y el alumno, tanto de manera sincrónica como asincrónica, de manera pública como privada, para establecer una comunicación directa y efectiva, pertinente con cada uno de los miembros del grupo, hablando entre profesores o alumnos. Y finalmente, pues el aspecto de videoconferencias, que es también un aspecto relevante para el trabajo dentro de esta unidad de aprendizaje. La unidad de contenido 2, correo electrónico en la nube, como se mencionó, este es uno de los temas que se mueven de tecnologías de la información 2 del anterior programa y que ahora forma parte esencial de este contenido para tecnologías 1. Dos grandes temas prevalecen, que son correo electrónico como tal y la nube. Estos a su vez se desgregan en lo que es servidores y características de correo electrónico, que conozca cuáles son los tipos de elementos tecnológicos que proveen estos servicios en la nube, el crear y conocer una cuenta de correo, particularmente subrayando lo que es el uso de una cuenta institucional, y así como las funciones de todo lo que es el entorno de trabajo de un cliente de servidor de correo, la administración de dicha cuenta, tanto a nivel básico como a nivel avanzado de este importante medio de comunicación, así como actividades necesarias para la gestión de contactos y listas de distribución al momento de establecer una comunicación con otros. Y finalmente, una redacción de correo individual y el aspecto de enviar esos mensajes de manera masiva cuando así se requiera. Se descompone en servidores y características propios de este servicio, que ver las características que abonan a que todo esto se dé dentro de lo que es Internet, cómo se genera esta información, cómo se da esta comunicación, la gestión para lo que es subir, convertir, crear diferentes actividades en cuestión de datos y finalmente traducirse en información para el alumno y que pueda utilizar de manera efectiva, de manera pertinente. Un último tema, aplicaciones
en la nube, que como sabemos, cada día aparecen nuevas y bueno, tenemos que rescatar de todo lo que hay, aquellas que permitan lograr las competencias que finalmente tenemos que desarrollar. Una de ellas que es el trabajo colaborativo, y hay herramientas que nos permiten precisamente abonar a esta característica. La unidad 3, unidad completamente nueva, como se mencionó, ciudadanía digital, que va a responder a las necesidades que tenemos actuales. 4 temas principales que se abordarán en esta unidad son: ¿qué es la ciudadanía digital?, legalidad y ética en el mundo digital, la educación digital y conexión con otros, protección y salud digital. Son los temas primarios de esta unidad de competencia y que se van a descomponer de la siguiente forma. Después de la parte introductoria para abonar y clarificar el concepto de ciudadanía digital, tenemos el de legalidad y ética en el mundo digital, donde se abordarán de manera específica los derechos y responsabilidades de este mundo digital presente. La etiqueta digital, tan importante en las comunicaciones, así como la huella digital de una persona dentro de este espacio, de este ambiente en el que todos estamos incidiendo. Un tema tercero, que es la educación digital y la conexión con otros. Se hablará sobre literacidad digital, comunicación digital y el comercio digital en cuanto a sus compras y riesgos dentro de este aspecto, de esta característica de la red. El tema 4, el tema principal, protección y seguridad digital, va a hablar sobre seguridad digital en cuestión de páginas de riesgo, protección de los datos y archivos, en fin, toda la información de una persona, de un individuo dentro de un ambiente digital. Otro apartado importante es la configuración segura de dispositivos que tienen el acceso, que nos permiten el acceso a la red. Y finalmente, hablar sobre la parte importante del salud y bienestar, que todo implica el uso de estas nuevas tecnologías en cuestión de el punto importante, como es la salud visual, las prácticas ergonómicas adecuadas y la adicción al uso de la tecnología digital como riesgo de todo esto que actualmente nos vemos en la necesidad de utilizar. Finalmente, la unidad 4 es el nuevo lugar que toma el procesador de textos, también con el enfoque de manera local y móvil, desarrollando 3 temas principales que son procesador de texto locales y en la nube, como bien aquí se especifica. El tema principal 2, que es funciones avanzadas locales y funciones avanzadas en la nube. De manera específica se descompone el primer tema en lo que son entornos y características de los procesadores de texto, no solamente en la parte local como se venía trabajando en el plan anterior, sino que ahora también debemos de considerar el caso de llevar esta aplicación, de desarrollar esta aplicación en otros entornos y a través de otros dispositivos. El inciso B permite ver de manera específica cómo serían las gestiones la gestión de archivo o de los archivos desde este tipo de aplicaciones, cómo generar una administración de dichos archivos generados a través de esta aplicación. Formato, diseño e impresión de un documento de manera básica, así como la inserción de objetos, tablas, imágenes, etcétera, para formar e integrar, para crear un documento de manera formal. El índice y tablas de contenido como elemento también básico importante en la creación de un documento académico. El tema 2 de funciones avanzadas nos va a llevar de manera específica al tema de plantillas, formularios y combinación de correspondencia, aspectos también relevantes en el manejo de documentos. Y finalmente, las funciones avanzadas en la nube, de manera complementaria y en relación a todo esto, de buscar herramientas, la utilización de herramientas, no solamente de manera local, sino que también se lleve aparte el uso de aquellas herramientas que pueden funcionar de manera complementaria a la aplicación local o de manera directa con aplicaciones que ya están en la nube, y considerar bloques que nos permitan trabajar de manera pertinente con aspectos como son la bibliografía, diagramas en sus diferentes variedades y también así la combinación de correspondencia. Ahora todo posible también por el desarrollo tecnológico que hay en este mundo digital para las herramientas de comunicación. Y bueno,
hasta aquí la parte concreta de los contenidos de la unidad de aprendizaje, tecnologías de la información 1, y aprovecho también pues para mostrar mi agradecimiento a todos los demás profesores involucrados en el proyecto, al equipo de aquí de nuestras autoridades del Sistema de Educación Media Superior por llevar a cabo este importantísimo y necesario trabajo de actualización para estas unidades de aprendizaje que sin duda ya está arrojando frutos y que habrá más logros y más éxitos alcanzados al momento de llevarse ya esto a la implementación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro Luis, por la presentación. Creo que queda claro que la propuesta es una propuesta de largo aliento, si bien es cierto que está obedeciendo a una cuestión coyuntural, de manera que se pueda trabajar en la primera de las unidades de competencia, el manejo de entornos digitales, plataformas educativas y todo esto. También tiene un enfoque justamente de mediano plazo, en la medida que incorpora aspectos pero tan relevantes como este de ciudadanía digital. Mucho se ha hablado de que nuestros estudiantes tienen un gran uso, una gran habilidad para el uso de entornos digitales, pero lo que también es cierto es que no en todas las ocasiones, aún para este tipo de espacios de socialización y de entretenimiento, tienen todas las precauciones, aspectos pues que son esenciales y que se abordan en esta unidad de competencia de ciudadanía digital. Bueno, antes de dar paso a las preguntas, quisiera reiterar nuestro agradecimiento a ustedes como parte del grupo de diseño, pero también, desde luego, a todos los profesores que participaron en esta dinámica. Claro que sí. Marce, creo que teníamos preguntas, ¿verdad? Tenemos una pregunta por parte de María Antonieta Hermosillo Salcedo. Ante la actual situación, Tecnologías de la Información 1 se impartirá en primer semestre durante las primeras 7 semanas. Sería muy útil para apoyar adecuadamente los contenidos de las otras unidades de aprendizaje. Sí, justo. La pretensión fue esa, ¿no? Uno de los elementos que motivó la actualización de estos programas fue si tenemos un espacio curricular para el desarrollo de habilidades en el manejo de tecnologías, ¿por qué no lo aprovechamos justamente para que los estudiantes tengan un contacto sistemático con el manejo de las plataformas educativas? Y en esos términos, justamente, es que se propuso y ya se hizo del conocimiento de los directores y coordinadores académicos, se puede implementar desde el primer día de clases esta unidad de aprendizaje. Es cuestión de llevar a cabo una serie de pequeños ajustes dentro de los horarios, pero desde luego que ya es perfectamente viable. Desde luego también conviene aclarar, no hay una modificación en cuanto a la carga horaria ni semanal ni global de la unidad de aprendizaje, aun y cuando se inicie desde el primer día de clases, deberán de agotarse la cantidad de horas que señala el plan de estudios y en las semanas propuestas justamente por el plan de estudios. Bueno, pues no sé si quisieran hacer algún comentario adicional, maestra Rosy, doctor, maestro. No, que nos encontramos con mucha bibliografía muy interesante, muchos aspectos entonces que tienen mucho de fondo cómo trabajarlo, y mucho de ello está entonces en los programas y que se puede entonces empezar a investigar. Yo sé que la parte entonces en muchas de las ocasiones son temas que no abordamos de manera profunda, pero que también entonces hay mucho apoyo en la red y hay mucho que ya se pudo extraer, discriminar con todos los compañeros para hacer una bibliografía en la que
la verdad podemos salir entonces con muy buenos productos, muy buenas ideas, estrategias, técnicas para poderlo llevar a cabo. Sí, maestra Pues Rosy. yo nada más agradecer muchísimo nuevamente la participación de todos, porque han garantizado que fue recogido en estas propuestas, en este trabajo, fue recogido todas las propuestas que hubo a través de los foros. Y ese es un gran trabajo que se hizo, porque se tuvieron que analizar cada una de ellas y hacer los rangos en frecuencia de propuestas. Entonces garantiza que ahí se van a ver reflejados todos ustedes con sus comentarios que habían hecho antes de la necesidad de actualizar. Es un gran trabajo de integración de lo que están pensando tanto los alumnos como los profesores en toda la comunidad del CENS, ¿no? Bueno, sí, que incluso yo creo que valdría la pena destacar ahorita que justamente parte de varios equipos lo que hicieron fue aplicar encuestas a estudiantes y alumnos de la región, de las diferentes regiones, para poder detectar qué necesitaban para tener un programa actualizado. Y entonces sus ponencias las hicieron con base en las respuestas emanadas en las encuestas. Es definitivamente un elemento muy importante, yo creo que a destacar, ¿no? Doctor, quería comentar. Sí, me gustaría, aunándome a los comentarios de la maestra Rosy y del maestro Luis, que esta oportunidad de actualizar y de llevar a cabo este trabajo va a abrir una ventana de posibilidades para más trabajos derivados de toda esta actualización en beneficio de cubrir una necesidad latente que tenemos ahorita, urgente más que latente, y que, bueno, así como la bibliografía y situaciones que se pueden ya aprovechar de momento porque se recogió, como alguien dice, la aportación de todos los diferentes equipos, de toda la comunidad de docentes a nivel de tecnologías, pues se rescató información valiosísima para llevar a implementar todo esto y que nos va a servir de entrada para poner en práctica estos conocimientos. Así pues, también es el reflejo de todos ellos en cuestión de sus inquietudes y necesidades detectadas y que también nos va a permitir elaborar, dar otro paso adelante con otra serie de proyectos en relación a todo esto, como capacitación, como generar materiales bibliográficos o ya a propósito de los otros cursos en este momento, como es el de implementar aprendizajes adaptativos y demás mediante las tecnologías. Entonces, todo esto es una ventana grande de oportunidades que deberemos estar atentos para aprovechar, ¿verdad? Sí, definitivamente. Yo creo que la actualización de estos programas cumple una función coyuntural, una función también en términos de pensar nuevamente la ciudadanía que estamos pretendiendo formar en el Bachillerato General por Competencias, con determinadas características y en donde reconoce el entorno digital como un espacio de interacción social y además un espacio de interacción responsable, que es el que tenemos nosotros que promover, ¿no? Una pregunta más. Por parte de la maestra Esther Alcalá López, ¿podrían decirnos fechas contempladas para el curso de TICS 1, por favor? Gracias. Las fechas contempladas para el curso de TICS 1, me imagino que se refiere a la ubicación, digamos, en el siguiente calendario, que nos está generando algunas interferencias por ahí, las fechas específicas. Bueno, primero, recordar a todos ustedes que para el calendario 2020B no se llevarán a cabo, por las modificaciones al calendario escolar, la totalidad de las semanas. Iniciamos el 7 de septiembre, de tal suerte que, de acuerdo con las fechas, solamente tendremos 14 semanas hábiles para llevar a cabo los programas. En ese contexto fue que en una de las reuniones anteriores con los directores y coordinadores académicos se señaló que las unidades de aprendizaje que se llevan a cabo dentro del primer bloque de las 7 semanas
en realidad tendrían que disminuir 2 semanas. Es decir, tendrán que desarrollarse los contenidos esenciales durante las 5 semanas iniciadas a partir del día 7 de septiembre. Posteriormente, las semanas restantes de estas 14, perdón, pues son 9, justamente. Entonces, durante estas 9 semanas tendrían que desarrollarse las del siguiente bloque. Si es el caso que iniciamos tecnologías de la información 1 o tecnologías de la información 2 a partir del día 7 de septiembre, es tan sencillo como contar 9 semanas. 9 semanas completas desde ahí hasta la conclusión del curso. Muy probablemente esto nos rompe un poquito los esquemas tradicionales de que tenemos la conclusión del primer bloque y el registro de evaluación ordinaria y todo este conjunto de costumbres que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo. Pues no hay ninguna razón para no romper esas costumbres y menos en una situación como la actual. Del día 7 de septiembre se cuentan 7 semanas completas, perdón, 9 semanas completas. Ahí concluye el programa de tecnologías de la información. ¿Vale? No tengo un calendario a la mano como para decirles la fecha exacta, pero son nada más contar 9 semanas. ¿Vale? Bueno, pues al no haber más inquietudes por parte de todos ustedes, pues no nos resta más que agradecerles el favor de su atención, decirles que este video de presentación estará disponible posteriormente para que lo puedan bajar y hacer uso de ellos dentro de sus academias y bueno, hacer todo el proceso de inducción, que esto desde luego no nos exime de generar una ruta formativa que nos permita ofrecerles a los profesores de estas unidades de aprendizaje actualización en los temas específicos de la disciplina. Pues por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.